Transcripción de Mi novia me dejó por un gurú del café. Después de comprar regalos para sus padres y planear pedirle matrimonio, mi novia me dijo que no podía acompañarla en Navidad porque su amigo estaría allí. Me fui meses después. No soporta verme con alguien mejor. Esto ocurrió en Navidad de 2022, y uno de mis mejores amigos me dijo que tenía que contarlo, porque sería una historia perfecta para compartir. Así que, aquí va. Mi entonces pareja me dejó 3 días antes de Navidad. Me explicó que, en lugar de llevarme a la cena familiar, asistiría a su amigo, pero eso no fue lo peor. Mi nombre es Daniel, tengo 27 años. Trabajaba en gestión de proyectos para una empresa mediana en Ohio. Me había quedado a vivir en la misma ciudad desde la universidad. ¿Para qué mudarme si tenía un buen empleo y un lugar propio? Además, tenía una camioneta en excelentes condiciones, que ya estaba totalmente pagada. Mi vida no era emocionante, pero sí estable y cómoda. Mi camioneta Silverado fue mi primera gran compra como adulto. La compré usada a un granjero que la había cuidado como a su hijo. Tenía solo 40,000 millas y un historial de mantenimiento impecable. Pasé el primer fin de semana instalando una cubierta para la caja trasera y mejorando el sonido, porque las bocinas originales sonaban como si estuvieran bajo el agua. Después de varias relaciones que terminaron mal, aparentemente, ser responsable es peor que comportarse como un inmaduro. Había renunciado a salir con alguien. Me enfoqué en mi trabajo en el gimnasio y en restaurar un Camaro del 87 que compré por internet. Hasta que, en el verano de 2021, mi amigo Matías organizó una barbacoa. Ahí conocí a Lorena. Lorena era todo lo que pensaba que buscaba. Maestra de arte en una escuela primaria, con una risa contagiosa y vestidos de verano que le quedaban perfectos. Conectamos al instante. Le gustaba que tuviera estabilidad, muebles que no fueran de IKEA, y que supiera organizar una cita, sin dividir una entrada en un restaurante de cadena. Por primera vez, alguien valoraba que fuera un adulto responsable, en lugar de considerarlo aburrido. Salir con Lorena fue diferente desde el principio. Hablábamos de un futuro juntos, me preguntaba sobre la renovación de mi contrato de alquiler, mencionaba que algún día podríamos mudarnos juntos, e incluso mostraba entusiasmo por el Camaro. A diferencia de otras parejas que se quejaban cuando hablaba de autos, ella me llevaba café al garaje y me hacía preguntas sobre lo que hacía. Incluso me ayudó a lijar óxido de las aletas traseras, usando un overol prestado por su madre. Sus padres me aceptaron de inmediato. Álvaro, su padre, era un bombero jubilado, un hombre tradicional que me enseñó a sazonar correctamente una sartén de hierro, y me dejó ayudarlo a reconstruir el motor de su Corvette del 76. Pasábamos los domingos en su garaje, tomando cerveza y hablando de todo: fútbol, herramientas, familia. Su taller era un santuario automotriz, limpio, ordenado, con cada herramienta colgada en su sitio. Había instalado un elevador para trabajar debajo de los coches, y tenía un compresor que podía alimentar herramientas neumáticas todo el día. La mayoría de sus herramientas provenían de su padre, auténticas piezas americanas de los años 50, robustas y casi indestructibles. Mientras me enseñaba a reparar carburadores, me contaba anécdotas de su carrera y su familia. Su madre, Patricia, me trataba como al hijo que nunca tuvo. Me enviaba comida, me mandaba artículos interesantes por mensaje, y me pedía opinión sobre todo, desde la pintura de la habitación de invitados hasta qué cortadora de césped debía comprar Álvaro. Cuando íbamos a cenar, apartaba a Lorena para mostrarme su huerto o preguntarme por mi trabajo. Patricia cultivaba verduras como si se tratara de un experimento científico. Tenía hileras perfectas, gráficos con fechas de cosecha y crecimiento, me hacía preguntas sobre el pH del suelo y el riego y me enseñó a conservar alimentos. Incluso rediseñamos juntos su invernadero usando mis conocimientos en gestión de proyectos. Siempre le decían a Lorena lo afortunada que era. Álvaro soltaba indirectas sobre el matrimonio, y Patricia hablaba de nietos con una sonrisa. Yo los quería de verdad. En octubre de 2022, decidí que era el momento. Tenía un anillo de $7 con 500 centavos escondido en el cajón de los calcetines. El plan era proponerle en Navidad, durante el postre con ambas familias presentes. Todo estaba cuidadosamente planeado. En noviembre, me volqué completamente en el espíritu navideño. Mi familia siempre se tomaba las fiestas en serio, así que decidí organizar todo con anticipación. Era nuestra primera Navidad como pareja seria, con vistas al compromiso. Empecé coordinando fechas, reservé una cena en un restaurante que Lorena quería conocer, y compré un suéter verde, porque decía que me quedaba bien.
Incluso Organic con acento agudo el intercambio de regalos para que nada se sintiera apurado. La cena sería en un restaurante llamado The Refinery, al que ella había querido ir después de verlo en Instagram. Reservé para la noche del 24 a las 7, y pedí la mejor mesa con vista a la ciudad. Llamé 3 veces para asegurarme. Después vino la etapa de los regalos. Durante la cena de Acción de Gracias, Patricia mencionó de pasada un juego de porcelana antiguo que le recordaba a su abuela. Me tomó 3 semanas visitar tiendas de antigüedades en 2 condados, pero encontré 4 piezas idénticas. Álvaro, por su parte, comentó un libro sobre la historia de los bomberos. Conseguí una primera edición por internet. Y para Lorena, había ahorrado durante meses para comprarle un set profesional de materiales de arte, el Prismacolor Premier, con más de 200 lápices y pinceles. Costaba casi $1, pero verla emocionada lo valía todo. Tenía un plan B para todo. ¿Y si nevaba? ¿Y si el restaurante cancelaba? ¿Y si el horario de su familia cambiaba? Así soy yo, demuestro que me importa prestando atención a los detalles, recordando cosas, organizando todo para que salga bien. Pero a principios de diciembre, todo empezó a derrumbarse. El primer indicio fue cuando le mostré a Lorena las piezas de porcelana. Yo estaba ilusionado. Las coloqué en mi mesa como un cazador mostrando su tesoro. Ella apenas levantó la vista del móvil y dijo, ¡ah, qué bien!, como si le enseñara un ticket del supermercado. Tu mamá va a enloquecer cuando las vea, le dije esperando una reacción. Solo murmuró un ajá, mientras seguía revisando Instagram. Intenté no darle importancia. Me dijo que el trabajo la tenía muy estresada por las conferencias con padres y los eventos navideños. Al principio me pareció creíble, ser profesora en diciembre debe ser agotador. Llegaba rendida, se quejaba de padres exigentes y de los plazos imposibles. Yo le preparaba la cena y la dejaba desahogarse mientras corregía trabajos en mi cocina. Al principio pensé que su apego al teléfono era simplemente una manera de relajarse tras un día largo, no le di demasiada importancia. Luego empezó a mencionar a Iván, un viejo amigo de la universidad que, según me dijo, había regresado a la ciudad por un trabajo en una startup. Al principio eran comentarios esporádicos. Iván dice que debería viajar más, o Iván opina que este lugar es demasiado pequeño para gente creativa. No me alarmé, es normal reencontrarse con amistades del pasado. Pero pronto, cada conversación giraba en torno a él. Iván cree que debería arriesgarme más con mi arte. Iván dice que los pueblos pequeños matan los sueños. Iván tiene 1000 historias de cuando vivía en Chicago. Resulta que trabajaba para una de esas compañías de café alternativas que venden mezclas artesanales a cafeterías hipsters. Seguramente del tipo que opina con vehemencia sobre métodos de extracción y que tiene más camisas de franela que un leñador. Lorena no paraba de hablar de su energía creativa, de lo inspirador que le parecía y de todos los países que había visitado antes de cumplir los 30. Empezó a comentar con pesar que nunca había salido de Ohio. Aunque no soy del tipo celoso, comencé a notar ciertas señales. Durante la cena, se la pasaba en el teléfono y cuando le preguntaba por su día, me respondía con evasivas. Dejó de especificar con quién salía, y solo decía que iba a ver a unos amigos. Todo se desdibujó aún más cuando el 15 de diciembre, traté de confirmar nuestras reservas para la cena de Navidad. Me dijo que quizás debíamos dejar las cosas más abiertas este año. ¿Abiertas cómo?, le respondí. Que tal vez debíamos ser menos estructurados y más espontáneos. A esas alturas, las señales eran claras, pero quise pensar que estaba estresada por las fiestas. Qué equivocado estaba. El 22 de diciembre, 3 días antes de Navidad, estaba en la sala envolviendo los últimos regalos. Los había organizado por grupos, su familia, la mía, los amigos. Tenía todo dispuesto como si fuera una operación logística navideña. Fue entonces cuando entró con esa expresión que todos reconocemos. Tenemos que hablar. Supe que algo serio venía. Pensé que querría ajustar los horarios, reorganizar algo, pero no. Se sentó en el sofá y con voz vacilante soltó: voy a llevar a Iván a la cena de Navidad en lugar de ti. Me quedé congelado. Literalmente, dejé caer el lazo que estaba atando al regalo que tenía en las manos. Tuve que pedirle que repitiera lo que había dicho porque mi mente se negó a procesarlo. ¿Qué acabas de decir?, le pregunté. Ella tomó aire nerviosa. Sé que es un pésimo momento para decirlo, pero Iván y yo hemos estado hablando. Trató de explicar que todo entre nosotros le parecía demasiado rígido, como si siguiéramos un guión ya escrito, que con Iván todo se sentía más natural, más libre. Puse el regalo a un lado, irónicamente, era para ella.
Estaba claro que llevaba tiempo dándole vueltas a esto. Dijo que intentó encontrar el momento adecuado para hablarlo, pero nunca lo encontró. Su voz se quebraba, como si ella fuera la que estaba sufriendo. Tú siempre piensas en todo, dijo entre lágrimas. Las reservas, los detalles, cómo recuerdas lo que dice mi familia. Eso debería hacerme sentir querida, pero me siento atrapada. Atrapada por alguien que la cuidaba, atrapada por alguien que planeaba un futuro compartido. Dijo que Iván no era así, que él simplemente vivía el momento. Y ahí fue cuando soltó la bomba final. La semana pasada vi la caja del anillo en tu cajón. Sé lo que estabas planeando para la cena de Navidad. Me quedé helado. ¿Revisaste mis cosas? Estaba buscando el cargador del teléfono y lo vi. Daniel, solo tengo 25 años. Soy muy joven para comprometerme. ¿Te imaginas lo incómodo que habría sido si te hubiera tenido que rechazar delante de nuestras familias? Luego añadió, como si me estuviera haciendo un favor. En serio, te estoy evitando una humillación. No podía creer lo que escuchaba. Un favor, dijo que así ambos podríamos salir de esta sin pasar una vergüenza pública. Muy considerado de tu parte, respondí con sarcasmo. Lloraba abiertamente, pero era el llanto del que sabe que su plan no está saliendo como esperaba. Afirmó que Iván no le presionaba, que él solo disfrutaba el presente. Cuando le recordé los regalos, las reservas, la expectativa de su familia, me respondió, yo me encargo. Ellos lo entenderán, y quizás sea lo mejor. Queremos cosas distintas, Daniel. Yo necesito a alguien que no tenga cada paso planeado en una hoja de cálculo. Pude haber intentado convencerla. Podría haberle recordado cuánto le gustaba mi forma de organizar todo antes de que el Capitán Espontaneidad apareciera, pero no lo hice. Algo dentro de mí simplemente se apagó. Como cuando en una reunión alguien sugiere una pésima idea, y tú, por educación, decides no responder. Me levanté, recogí todos los regalos que había comprado para su familia, y los puse cuidadosamente sobre la mesa de centro. Dáselos a tus padres. Se los merecen, aunque yo no esté ahí para ver cómo los abren. Me miró como si no me reconociera. Estás haciendo esto mucho más difícil de lo que debería ser. No, lo estoy haciendo tan difícil como tú lo hiciste. Fui a mi habitación, saqué su bolsa de viaje del armario donde guardaba sus cosas cuando se quedaba y se la entregué. Abrí la puerta de entrada. ¿Podemos seguir siendo amigos?, preguntó con la bolsa en la mano. La miré con calma. Tú tomaste tu decisión, Lorena. No voy a discutir ni ayudarte a sentirte mejor después de lo que hiciste. Lloró más, pero no de remordimiento. Era frustración por no tener el control de la situación. Bienvenida al club. Después de que se fue, me quedé en el sofá unos 10 minutos en silencio hasta que reaccioné. Llamé a mi mejor amigo Gabriel y le dije: necesito salir de aquí. ¿Qué pasó? Suenas como si hubieran anunciado otra película de Matrix. Le dije: Lorena me dejó 3 días antes de Navidad por Iván. Silencio. Luego, ese tonto de la universidad con el moño y el café de autor, ¿estás de broma? 20 minutos después, ya estaba en su casa con una bolsa de ropa. Tenía su consola lista y una heladera llena de bebidas, como si estuviera preparado para una operación de emergencia post-ruptura. Y sí, la Navidad en casa de Gabriel terminó siendo mucho mejor de lo que imaginé. Mientras cargaba el juego me dijo: entonces, la princesa espontánea no soportó estar con alguien que tiene la vida en orden y te cambió por un Ryan Gosling de supermercado. Dijo que era demasiado estructurado, que planeaba todo. Claro, qué terrible que alguien recuerde su cumpleaños y no viva en el sótano de su madre comiendo comida congelada. Me pasó el control. ¿Le dijiste lo del anillo?, preguntó. Lo encontró en mi cajón. Me dijo que al dejarme antes de que pudiera proponerle matrimonio, me estaba haciendo un favor. Gabriel pausó el juego y se me quedó mirando fijamente. Perdón, hablando en serio, me soltó incrédulo. Exactamente esas fueron sus palabras, le respondí. Hermano, he escuchado muchas locuras en mi vida, pero eso se lleva el premio mayor. Volvió a darle al control y de inmediato lo eliminaron del juego, aparentemente por un crío de 12 años. ¿Sabes qué significa esto, verdad?, continuó mientras reiniciaba la partida. Acabas de esquivar una bala del tamaño de una nave espacial. Imagina haberte casado con alguien que considera un defecto preocuparse por ella. El departamento de Gabriel era el ejemplo perfecto de una guarida de soltero. Una televisión de 75 pulgadas, montada en la pared, sillas gamer que parecían sacadas de un auto de carreras y suficientes consolas como para equipar una tienda entera. En la cocina apenas un microondas, una mini nevera y una cafetera.
¿Para qué complicarse? El tipo tenía claras sus prioridades, y cero complejos por vivir como un niño grande que paga sus cuentas. Pasamos la Nochebuena jugando videojuegos y comiendo bocadillos congelados mientras nos burlábamos de los desconocidos en línea. Cada vez que me venía a la cabeza la situación con Lorena, Gabriel soltaba algún comentario absurdo o una broma que me hacía reír. A pesar de todo. «¿Sabes qué va a ser lo mejor?», dijo entre risas alrededor de las 2 de la madrugada mientras perdíamos otra partida. «Ella va a pasar la Navidad explicándole a su familia por qué cambió a un tipo como tú por un influencer de jugos detox». Eso me hizo reír de verdad. «Su papá lo va a detestar», añadí. «Álvaro se lo va a desayunar. Le doy 2 horas antes de que empiece a interrogar a Iván sobre su plan a 5 años solo para incomodarlo». La mañana de Navidad me desperté temprano por costumbre. Preparé café, salí a caminar por el vecindario de Gabriel, y luego llamé a mis padres. No se sorprendieron cuando les conté lo de la ruptura. Según ellos, ya tenían sus dudas sobre Lorena, pero preferían no decir nada mientras me veían feliz. «Siempre parecía estar buscando algo más», me dijo mi madre, como si fuera solo una etapa hasta que llegara algo más emocionante. «Gracias por la advertencia a tiempo», le dije con sarcasmo. Alrededor del mediodía, mi teléfono no paraba de sonar. El primer mensaje fue de Lorena. «Mi mamá no deja de preguntar por ti, y no sé qué decirle». Después otro. «Iván lo intenta, pero no entiende nuestras tradiciones». Y ya en la tarde. «El juego de té que le regalaste a mi mamá la hizo llorar, dijo que fue el detalle más bonito que ha recibido». Durante la cena, sus padres comenzaron a escribirme directamente. «Álvaro, Daniel, Patricia y yo estamos furiosos con Lorena por lo que te hizo. No te merecías eso. Tus regalos fueron increíbles y nos rompe el corazón que no estés aquí. Siempre serás parte de nuestra familia». Patricia me escribió un texto largo. «Cariño, no entiendo qué le pasó a nuestra hija, para nosotros sigues siendo familia. Ese tal Iván es grosero y arrogante. Ya se lo dijimos. Te queremos mucho y sentimos tanto lo que ocurrió». Incluso me mandaron fotos, Patricia usando el juego de té, Álvaro leyendo el libro que le regalé. Claramente estaban intentando mostrarle a Lorena todo lo que había desperdiciado. Uno de los mensajes de Álvaro venía con una imagen de él mirando con desprecio a Iván durante la cena, mientras el otro intentaba justificar por qué no comía carne. Aparentemente, el señor espontáneo también era señor vegano, lo cual no cayó nada bien con un bombero retirado que no consideraba completa una comida sin al menos 2 tipos de carne. El último mensaje de la noche fue otra vez de Lorena. «Creo que cometí un error, podemos hablar después de las fiestas». Leí todos los mensajes, escribí respuestas, las borré, puse el teléfono en modo avión. Ella había tomado una decisión, no iba a ser yo quien la ayudara a sentirse mejor con esa elección. 2 semanas después me llamó a eso de las 11 de la noche un martes. Su voz sonaba quebrada, como si llevara horas llorando. «Daniel, necesito hablar contigo», me dijo entre sollozos. «Iván se fue», contesté sin emoción. «Solo vino por las fiestas. No quería nada serio. Regresó a Chicago». Su voz se rompió aún más. «Destruí todo lo que teníamos por alguien que solo jugaba conmigo. Vaya sorpresa, nadie se lo esperaba, excepto todos los demás. Por favor, no seas cruel. Me estoy desmoronando y tú estás siendo frío». «¿Y qué esperabas? Elegiste al tipo que vive el momento por encima del que pensaba en el futuro». Resulta que vivir el momento era solo una excusa para no comprometerse. Por lo visto Iván siempre fue claro. Solo estaría 6 semanas para ayudar con una cafetería temporal. Luego regresaría a su verdadera vida en Chicago. Nunca planeó quedarse ni construir nada serio. Durante semanas siguió llamando. Dejó mensajes de voz cada vez más desesperados. Luego empezaron a contactarme sus amigas, como si armaran una especie de comité de reconciliación. Primero Naira. «Lorena está muy mal. Te extraña mucho. Sabe que se equivocó, y ha aprendido de ello». Después Carla. «Lleva llorando desde Año Nuevo. ¿No podrías al menos hablar con ella? Necesita cerrar este ciclo. Está siendo muy cruel». Mientras tanto, Gabriel me mandaba capturas de sus publicaciones en Instagram con comentarios tipo: «Vaya, alguien descubrió las frases profundas en Pinterest. Esta es la misma que decía que eras demasiado intenso, porque se la ve bastante agobiada por su propio drama ahora». Su perfil se volvió un festival de frases melancólicas del tipo: «¿Te das cuenta de lo que tenías cuando ya lo perdiste?», acompañadas de fotos suyas con mirada triste en cafeterías. Un día Gabriel incluso comentó en una de sus fotos con la frase:
Me siento perdida en este mundo tan grande. Lo siguiente. Tal vez deberías probar con un GPS y una de esas apps. Casi me ahogo de la risa. Ya en marzo, las llamadas pararon. Me enteré por conocidos que se había mudado nuevamente con sus padres y había empezado terapia. Sinceramente, me alegro por ella. Espero que logre arreglar lo que sea que la llevó a arruinar su vida de esa manera. Por mi parte, decidí enfocarme en vivir de verdad, en vez de solo planearlo. Me inscribí en clases de fotografía los fines de semana, lo que me llevó a hacer viajes por Ohio, recorriendo parques estatales y pequeños pueblos. También empecé a entrenar más seguido. Las clases de fotografía eran en un centro comunitario en el centro, impartidas por un fotógrafo veterano que trabajó en periódicos cuando eso aún era una profesión estable. Aprendí a usar el modo manual con una vieja Nikon de mi abuelo que había estado guardada por años. Documenté el proceso de restauración de mi Camaro, lo que se convirtió en una serie de fotos sobre autos clásicos y orgullo obrero. Algunas de esas imágenes incluso fueron seleccionadas para una muestra local. En el trabajo también me iba excelente. Las habilidades de organización que Lorena consideraba agobiantes resultaron ser valiosas. Me ascendieron. El ascenso vino con mejor salario y una oficina propia con ventanas, algo que no tenía antes. Comencé a dirigir proyectos más grandes, coordinar equipos, manejar tiempos y presupuestos de centros comerciales completos. Pero lo mejor, por fin cumplí uno de mis sueños. Compré una Harley Sportster 2018. Tenía algunos detalles, pero su estructura estaba intacta. Pasé muchos fines de semana en el garaje de Gabriel, desmontando y reconstruyendo aquella vieja motocicleta pieza por pieza. Una tarde de sábado, mientras ajustábamos el carburador, me lanzó una de sus frases habituales. ¿Sabes cómo llaman a una moto que no arranca?, preguntó con una sonrisa burlona. Un pisapapeles carísimo con problemas de confianza, como mi vida amorosa pero con más ruido. Así era Gabriel, siempre soltando chistes malos. Pero había algo realmente terapéutico en trabajar con las manos. Cada vez que ese motor rugía, sentía que recuperaba un pedazo de lo que Lorena había intentado arrebatarme, la confianza en mí mismo. Empecé a salir mucho más con los chicos. Íbamos a un bar deportivo del centro, jugábamos al billar, veíamos los partidos de March Madness. Estar rodeado de gente que no analizaba cada gesto o palabra, que simplemente disfrutaba el momento, era como un respiro. Fue en ese tiempo cuando conocí a Valeria, gracias a un grupo de senderismo al que me había unido. Era el completo opuesto de Lorena en los aspectos que realmente importaban. Donde Lorena era impulsiva y dispersa, Valeria era reflexiva y estable. Donde una buscaba emoción constante, la otra valoraba construir algo duradero. Lo más importante, apreciaba las cosas que Lorena siempre había criticado de mí. Me encanta que recuerdes los detalles, me dijo cuando planeábamos nuestra tercera cita. Me hace sentir que realmente te importo. Valeria eligió su carrera por el deseo genuino de ayudar a los demás, no por alguna necesidad de cumplir una fantasía artística. Había crecido en una granja a las afueras de Columbus. Sabía arreglar cosas cuando se rompían, entendía la importancia de esforzarse y prever el futuro. Podía maniobrar una camioneta con remolque, cambiar una rueda y preparar una cena desde cero sin necesidad de una caja de cartón. Además, le fascinaba la Harley y quería aprender a conducirla. En nuestra primera Navidad juntos, estaba emocionada por hacerlo todo bien. Quiero conocer a tu familia y que tú conozcas a la mía, me dijo mientras elegíamos un árbol. La mía siempre deja todo para último momento, y siempre he querido vivir lo que es tener todo planeado con antelación. ¿Estás segura? Me emociono demasiado con los preparativos navideños, le advertí con una sonrisa. Ella rió y me besó. Prométeme que esta vez lo harás. Estábamos en una tienda comprando decoraciones cuando sonó mi teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Lorena. Sé que ha pasado tiempo, pero quería saludarte. Estoy mucho mejor y me encantaría que habláramos y quizá un café. Le mostré el mensaje a Valeria. Ella lo leyó y preguntó, ¿quieres responderle? Lo pensé 2 segundos. No. Eliminé el mensaje, y seguimos discutiendo si el espumillón dorado o el plateado quedaría mejor en la sala. Buena elección, comentó Valeria. El dorado combina mejor con tu sofá. Y entonces vino la emboscada en la fiesta navideña. Nuestro amigo Matías organiza una cada año en su casa. Valeria y yo llegamos un poco tarde, como para no perder la costumbre. Todo iba bien. Me sentía tranquilo hasta que la vi. Lorena, junto a la mesa de ponche,
revisando el móvil cada 30 segundos como si esperara un taxi. Valeria la vio enseguida. Esa es ella. Sí. Y se ve tan perdida como imaginaba. Mientras hablaba con Matías sobre su nuevo empleo, sentí una presencia detrás de mí. Me giré, y ahí estaba Lorena, con una sonrisa forzada y sujetando su bebida como si fuera un escudo. Daniel, no sabía que vendrías esta noche. Te ves muy bien, sano. Rodeé con el brazo la cintura de Valeria. Hola Lorena, ella es Valeria, mi novia. Valeria le extendió la mano con una sonrisa auténtica. Encantada. Sé que Daniel y tú tienen historia. Un gusto conocerte. Lorena ignoró su mano por completo, la miró de arriba a abajo y repitió su nombre como si le supiera amargo. Valeria, ¿verdad? He estado pensando en nosotros, dijo Lorena con un tono forzado. En lo que tuvimos, en los planes que hicimos. Eso fue hace mucho, respondí con calma. Ya pasé página. Pero no lo extrañas. Lo que solíamos tener, cómo tú organizabas todo para los dos, miraba solo a mí como si Valeria no existiera. Pero Valeria no se quedó callada. Daniel ha sido maravilloso. Está ayudando a mi madre a perfeccionar la receta familiar del costillar navideño, y encontró regalos increíbles para mis sobrinos. No sé cómo recuerda lo que cada uno quiere, pero es algo que me enamora de él. La cara de Lorena pasó por varias emociones en segundos. Sorpresa, rabia, celos, hasta quedar en pura hostilidad. ¡Qué bonito!, dijo con una voz empalagosa. Claro, es fácil valorar a alguien cuando todavía no has tenido que lidiar con su necesidad obsesiva de controlar todo. Dale tiempo. Perdón, ¿qué dijiste?, respondió Valeria dando un paso al frente. Por favor, dijo Lorena perdiendo por completo la compostura. Podemos hablar a solas, sin ella. No, interrumpí. Que tengas una buena noche, Lorena. ¿Hablas en serio? ¿Vas a elegirla a ella en vez de lo que tuvimos? Lo hice hace 13 meses. Cuando tú lo decidiste por los dos. Pero fue un error. Yo estaba asustada. Era joven y cometí una estupidez. Su voz se elevó. No puedes reemplazarme con cualquier desconocida. Valeria y yo empezamos a caminar hacia la salida. Me detuve un momento, y la miré una última vez. La próxima vez que alguien planee una Navidad contigo, intenta no decirle 3 días antes que está desinvitado a su propia propuesta. Y ahí fue cuando perdió el control. ¿Estás hablando en serio ahora mismo?, gritó desde el otro lado del salón. ¿Vas a marcharte así después de todo lo que compartimos? El lugar entero quedó en silencio. Valeria me apretaba la mano. Seguimos caminando, pero Lorena no se detuvo. Ella no te conoce como yo. Es solo un reemplazo. Nunca entenderá lo que tú y yo teníamos. Sus amigas, Naira y Carla, corrieron desde el otro lado del salón intentando calmarla. Lorena, para, estás montando un espectáculo, susurró entre dientes. No me importa. Está cometiendo un error enorme, y todos lo saben. Mientras la sacaban casi a rastras, Carla nos lanzó una mirada de desprecio. Muy elegante, Daniel, traer a una chica al azar solo para herir a Lorena. ¿Y en serio bajaste de nivel, por si nadie te lo dijo?, añadió con desprecio. Ya fuera, Valeria me volvió a apretar la mano. Bueno, fue más dramático de lo que esperaba. ¿Para mí? ¿O para ella? Definitivamente para ella. Tenía cara de estar viendo cómo su futuro se alejaba. Tal vez sí, pero ya no es mi problema. El resto de la fiesta fue genial. Después de eso, planeamos qué hacer en Año Nuevo. Hablamos de posibles destinos para vacaciones. Solo disfrutamos estar juntos, sin drama. Al llegar el verano mi vida estaba mejor de lo que jamás imaginé. La restauración de la Harley estaba terminada, Gabriel y yo habíamos transformado aquella Sportster destartalada en una máquina digna de portada. Cada sábado salíamos a recorrer Ohio, visitando pueblos pequeños, bares escondidos, solo disfrutando la libertad. ¿Sabes qué es curioso?, me dijo Gabriel un fin de semana mientras almorzábamos en un lugar cuyo nombre ni siquiera podía pronunciar. Hace un año estabas organizando la cena navideña con una loca, y ahora vives como si fueras parte de una canción de Bruce Springsteen. Lo llamo evolución personal. Valeria se mudó a mi departamento en abril, y la transición fue tan fluida que parecía que siempre había vivido allí. Cocinaba como si hubiera salido de una escuela gastronómica. Le encantaba ir al gimnasio conmigo. Lo más sorprendente, nunca se molestaba cuando me desaparecía un rato para arreglar la moto o pasar tiempo con los chicos. Solo sonreía y me decía, disfruta, amor. Luego subía alguna historia a Instagram diciendo cuánto le gustaba verme hacer lo que me apasionaba,
Su perfil parecía un homenaje a nuestra relación, pero no en el mal sentido. Fotos de nosotros en caminatas, yo trabajando en la Harley, cocinando juntos los fines de semana. Las descripciones siempre eran cosas como, verlo seguir sus pasiones me enamora una y otra vez. Sus amigas comentaban lo afortunada que era por haber encontrado a alguien con estabilidad y rumbo. Y fue justo ahí cuando todo empezó a volverse extraño otra vez. Descubrimos que Lorena, mi ex, llevaba meses espiándonos a través de cuentas falsas en redes sociales. Valeria empezó a recibir mensajes de perfiles sin foto, sin amenazas claras pero con frases pasivo-agresivas como «disfrútalo mientras dure», o «algunas personas solo saben robar la felicidad de otros». Era evidente que esas cuentas estaban hechas con el único propósito de husmear en nuestra vida. Una de esas cuentas llegó incluso a enviarle mensajes a Valeria insinuando que investigara sobre mi pasado y me preguntara qué había ocurrido realmente con mi ex. Valeria me mostró las capturas entre risas y al principio nos lo tomamos como algo patético, pero Lorena pronto dejó atrás lo virtual para pasar al acoso en la vida real. Comenzó a aparecer en el estacionamiento de mi trabajo, simplemente observando el edificio desde su coche, como si fuera una película de drama mal escrita. Seguridad tuvo que escoltarla fuera del lugar en 2 ocasiones. Incluso llegó a llamar a mis compañeros para pedirles que me hicieran entrar en razón porque, según ella, estaba cometiendo un grave error. El edificio tiene cámaras por todas partes, así que teníamos grabaciones de ella sentada durante horas frente a la entrada. El personal de seguridad ya reconocía su coche, y me avisaba apenas la veían. Mi jefe, incómodo por la situación, incluso me ofreció unos días libres. Imagina el bochorno de intentar ser profesional mientras tu ex convierte tu oficina en su base de vigilancia. Y como si fuera poco, también llamó a Gabriel. Una noche mientras trabajábamos en su coche, me lo contó. Tu ex me llamó ayer, dijo como si fuera algo normal. Quería que te convenciera de que Valeria no es la adecuada, y que estás cometiendo una estupidez. Le respondí que lo único estúpido era que se apareciera en tu trabajo como si fuera una acosadora de bajo presupuesto. ¿Qué te dijo exactamente? Lo de siempre, que Valeria no te conoce realmente, que estás en una etapa de rebote y que te vas a dar cuenta cuando se te pase la emoción. Luego sonrió. Le respondí que al menos Valeria no necesita una orden de alejamiento para entender lo que son los límites. El colmo llegó cuando comenzó a dejar comentarios en nuestras fotos de compromiso con esas cuentas falsas, llamando a Valeria sustituta o relación de rebote. Pronto se sumaron sus aliadas, Naira y Carla, dejando emojis tristes y comentarios infantiles tipo «esto no va a durar», como si tuviéramos 13 años. Luego empezó a dejar regalos en la puerta de mi casa, flores blancas acompañadas de notas cursis tipo «recordando lo que tuvimos», o «algunos amores nunca mueren». Valeria estaba inquieta y yo también. Era hora de actuar legalmente. Solicité una orden de restricción que le prohibía acercarse a menos de 150 metros de mí, de Valeria, de nuestra casa, mi trabajo, o cualquier lugar donde se pudiera asumir razonablemente que estaríamos. Creí que eso pondría fin a todo. Me equivoqué. Un viernes por la noche, ya a finales de febrero de 2024, estábamos en casa Valeria, Gabriel y yo, en medio de un torneo épico de Mario Kart. Valeria nos estaba aplastando sin piedad, y se burlaba como si hubiera nacido para eso. Y entonces escuchamos golpes fuertes en la puerta. «Daniel, sé que estás ahí», gritaba una voz claramente alcoholizada. Era Lorena, totalmente ebria. «Valeria no es mejor que yo. Estás cometiendo el error más grande de tu vida». Mientras yo buscaba el teléfono para llamar a la policía, Gabriel se levantó y fue directo al intercomunicador. «Espera», dijo con una sonrisa. «Déjame a mí. Estuve esperando este momento». Pulsó el botón. «Hola Lorena, ¿te acuerdas de mí? Soy Gabriel, el mejor amigo de tu ex». «Gabriel, dile a Daniel que salga», gritó. «No puede. Está ocupado siendo feliz. Pero gracias por confirmar que estás completamente fuera de control. No me voy hasta que hable conmigo». «Perfecto. Los policías estarán aquí en unos 5 minutos, a menos que el uniforme naranja te parezca favorecedor. Te sugiero que practiques cardio». Valeria grababa toda la escena, en parte por seguridad, pero también porque la actuación de Gabriel era simplemente memorable. Y Lorena agregó con tono burlón: «La próxima vez que quieras marcarle a alguien a medianoche, mejor pide una pizza. Al menos así alguien querrá aparecer en tu casa». Cuando llegó la policía, ella estaba sentada en los escalones llorando y balbuceando incoherencias sobre cómo solo quería hablar, cómo Valeria le había robado la vida, y cómo yo ya no era el mismo.
Los vecinos, por supuesto, estaban todos afuera mirando el espectáculo, como si fuera una obra de teatro gratuita. Mientras el patrullero se la llevaba, Gabriel nos miró y soltó: «Bueno, eso fue ruidoso. ¿Alguien quiere pizza?». Nunca volví a saber de ella. Me dijeron que se había mudado a Portland para empezar desde cero, aunque no estoy seguro de si alguna vez entendió lo que eso significaba realmente. Lo que sí sé es que desde aquella noche, todo cambió para bien. Valeria y yo seguimos construyendo nuestra vida juntos, paso a paso. No todo fue perfecto, claro. Tuvimos nuestras discusiones, desacuerdos, días grises. Pero había algo en ella que siempre me devolvía la calma. Su forma de mirarme, como si supiera que a pesar de todo, íbamos en la misma dirección. Decidimos casarnos en una ceremonia sencilla, rodeados de personas que realmente sumaban, sin lujos excesivos ni invitaciones por compromiso. Gabriel estuvo ahí, por supuesto, con su humor de siempre y una sonrisa que no ocultaba el orgullo. Su discurso fue breve, directo y por una vez, no hizo chistes sobre mi pasado. Solo dijo: «Nunca lo había visto tan en paz». Eso bastó. No usamos la Harley como vehículo de escape, como era la idea inicial. En su lugar, alquilamos una camioneta vieja y nos fuimos de viaje por la costa, sin rumbo fijo, sin reservas, sin mapas, solo ella y yo. En una gasolinera al atardecer, Valeria me miró desde el asiento del acompañante y dijo: «A veces lo único que se necesita para sanar es no mirar atrás». Y tenía razón. No se trataba de vengarse ni de demostrarle nada a nadie, se trataba de cerrar ciclos, de aprender y avanzar, de no repetir patrones, de elegir esta vez, desde la calma. Hoy, cuando pienso en todo lo que ocurrió, no siento rencor, solo gratitud, porque incluso las historias más caóticas pueden empujarte hacia la vida que verdaderamente mereces. Visita el canal Historias del Alma MX para ver la historia completa.